Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana viene montado en un Rocinante muy parecido al creado por Cervantes. Se llama Valenzuela, Juan Ignacio Valenzuela, y es el autor de Rafael Gil, La huella de luz de un cineasta español, de Sangrila Ediciones. Buenos días. Hola, buenos días. Entre los grandes cineastas del cine clásico estarían Sáenz de Heredia, Buñuel, Berlanga, Bagda, que es prácticamente español, y por supuesto Rafael Gil. ¿Por qué te has inclinado por esta figura? Pues la verdad que mi inclinación por Rafael Gil fue algo precisamente coyuntural. Realmente conocía muy poquito de él, prácticamente era como un nombre más de muchos cineastas españoles, pero realmente no había accedido a su filmografía. Y fue un poco esos miniciclos que me hago yo de actores, directores, sí, tal, que me estaba haciendo uno sobre Francisco Rabal, ¿no? Sobre Paco Rabal. Y bueno, vi varias películas y tal, y entonces pues accedí a Rafael Gil, ¿no? Viendo algunas de ellas, ¿no? Entonces, claro, lo típico, ¿no? Llega un momento que muestra cierto interés por esa persona o ese director que ha dirigido algunas de las películas en este caso, actor que yo estaba homenajeando de alguna forma. Sí. Y bueno, dio la casualidad que como tenía en perspectiva hacer algún libro sobre cine, no sabía sobre qué, y coincidió que el centenario de Rafael Gil era un año más tarde, estoy hablando del año 2012. Sí. Claro, en el 2013 era el centenario del nacimiento. Entonces, bueno, no sé, pues se me ocurrió echarle un ojo por si había posibilidad de un momento dado plantear una monografía que homenajeara de alguna forma o que diera a conocer un poco el nombre de Rafael Gil. Vi un poco lo que había escrito sobre él. Realmente vi que prácticamente estábamos ante un páramo bibliográfico y que había posibilidad en un momento dado de ahondar en su figura desde un punto de vista más analítico, ¿no? ¿Y qué características tiene por su forma de rodar? ¿Cómo lo encuadrarías? ¿Qué es lo que te llama la atención? Bueno, a mí lo que me llama la atención es el cuidado que tiene por la forma, porque que todo esté perfectamente acabado, que tenga, o sea, que eso lo vislumbra no solo en las partes de rodaje, o sea, tanto en fotografía como decorado, sino después el cuidado que han esmerado de montaje, de música, ¿no? En la postproducción, ¿no? Como también en la preproducción los guiones están muy trabajados porque es solamente echar un ojo a su obra, que vemos que trabajó con los guionistas más renombrados de su tiempo, ¿no? Sí, no solamente con los guionistas, sino con auténticos hombres de letras que de alguna forma lo llevaba a su terreno, como por ejemplo pasó con Eduardo Marquina, ¿no? En fin, gente que lleva a su terreno para que le ayudaran a confeccionar el guión, pensando que de alguna forma estos hombres de letras pues podían ayudarle, él viéndolo desde un punto de vista más técnico y ellos desde un punto de vista más literario, o al confeccionar el libreto ideal para rodar su película. Pero después vemos que fundamentalmente en los años 40, 50 trabajó con director de fotografía como Alfredo Fraile o un decorador como Enrique Alarcón, que de alguna forma pues dieron ese embalaje preciosista de alguna forma de sus películas, ¿no? Y como a partir de los años 60 la figura de José Fernández Aguayo en la fotografía y bueno, el mismo Alarcón, que continuó haciendo muchos decorados, pues continuaron con esa capacidad o ese precioso acabado, ¿no? Que es lo que él quería de sus películas, ¿no? Independientemente de que ahondara en temas serios, en temas profundos, lo que a él le interesaba. Pero sobre todo creo que ese formalismo en su obra creo que es determinante, ¿no? Yo cuando leía este libro, pues evidentemente a mí Rafael Gil me gusta, he visto muchas películas suyas. Es verdad que la filmografía es enorme, la de este señor, pero he visto un montón de buenas películas. Me estoy ahora mismo acordando del Clavo, qué perfección tienen los planos, qué vestuario tan bonito, qué bien crea la atmósfera, porque esta historia del Clavo de Pedro Antonio de Alarcón, que fue el que lo escribió, claro, basada en su novela, es realmente inquietante y gracias al talento de
de este director, pues yo creo que iguala perfectamente o iguala, es casi exactamente lo que Pedro Antonio Alarcón, que era un experto en relatos de góticos, de terror, pues hizo con su historia. Ujú. Sí, efectivamente. El Clavo realmente puede ser su producción más reseñada, más importante y más estudiada, ¿no? Junto a Huella de Luz, porque realmente fueron unas películas que en los años 40, cuando lo que era el entramado cinematográfico, lo que la industria Sí, en España había tenido, pues prácticamente como consecuencia de la guerra civil, había tenido un una bajón. situación Sí, bastante sí, delicada, ¿no? sí. De alguna forma, películas como El Clavo ayudaron a volver a reconstruir, ¿no? La industria cinematográfica española, que ya digo que estaba prácticamente, era inexistente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que darle la importancia que creo que merece Rafael Gil, ¿no? Y la huella de luz que tiene de especial, que destacarías de ella, porque esa sí que no la he visto. Me gustaría. Sí, bueno, Huella de Luz, sí, Huella de Luz es pues basada en una obra de Wenceslao Fernández Flores, ¿no? Sí. Que tiene, pues lo bueno que tiene esta película es que tiene un cierto componente social, ¿no? Como una persona, bueno, en este caso el personaje que interpreta Antonio Casal, Sí, cómo es capaz de la miseria más absoluta, que además se vislumbra en la película, ¿no? Cómo es capaz de llegar a un escalafón superior, bueno, pues con un poquito también de suerte, con su trabajo y demás. Lo que sí es verdad es que, claro, dentro de que trata ciertos temas sociales que eran muy encorsetados dentro de la España franquista, ¿no? Pues evidentemente era muy complicado hablar de esto, sí. pues hay algunos elementos que de alguna forma creo que lo matizan, ¿no? Matizan esa capacidad social que puede tener mucho dado el cine de Gil en esos principios de los años 40, ¿no? Sí, O porque por ejemplo, pues, el además, pater... ¿Cómo? además, perdona que te interrumpa, que Venceslao Fernández Flores era más bien partidario del bando, lo que se entiende como bando nacional, Sí, y entonces, claro, aunque es muy cáustico, es verdad que es un escritor muy cáustico, es muy bueno, porque en el Bosque Animado, yo me he leído el Bosque Animado, y la parte social sí, también la hace realmente bien. sí, la verdad que sí. Pues la Fernanda Flores tiene algunas cositas muy interesantes, como por ejemplo eso, Huella de Luz, por ejemplo, Camarote de Lujo. Entonces, claro, ahonda un poquito en esta crisis social, ¿no? Desde la pluma, eso tan cáustica como tú dices, ¿no? Tan, Sí, tan ácida, tan satírica, ¿no? sí, Y de alguna forma Gil intenta llevarlo con su imagen, intenta llevarlo al cine, ¿no? Al lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces, bueno, como digo, está un poco matizado el tema social, pues por cuestiones, por ejemplo, paternalistas, ¿no? Por ejemplo, pues el empresario, el tratamiento que hace a su empleado, en este caso Antonio Casal, sí. pues es un tratamiento muy paternalista. De alguna forma, lo que se indica es un poco pues esa situación de paz social, ¿no? Que Sí, hay dentro del franquismo, ¿no? Lo que se sí, intenta vender y lo que de alguna forma se intenta conseguir, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sí se ve en la película de Gil, ¿no? Ese paternalismo, ¿no? sí, sí, También pues eso se ven por ejemplo incluso amores interclasistas, ¿no? Entre el personaje que hace Isabel de Pomés, ¿vale? sí, Con Antonio Casal, vamos, un amor interclasista, en fin. Incluso pues también es importante el equívoco de la personalidad, ¿no? sí, La falsa fachada que el personaje central, ¿vale? Lo que quiere es que de alguna forma alcanzar una superior posición, ¿no? sí, Para alcanzar el amor del personaje de Isabel, ¿no? No me acuerdo el nombre ahora mismo en Huella de Luz. sí, sí, ¿Entiendes? Entonces, claro, hay ciertos matices, pero bueno, que son bastante interesantes, ¿no? sí, De sí, todas formas, a mí, por ejemplo, el Clavo me gusta muchísimo, pero yo creo que de esta etapa de los años 40, sí. su gran obra, sin lugar a dudas, es La calle sin sol. Ah, Porque ahí, vale. ahí sí se ve, no sé si la has visto, No, has tenido no, no, oportunidad de no, no la verla. he visto tampoco. Sí, sí, pues esa realmente creo que es la gran obra de Gil, ¿no? O sea, sin desmerecer muchas otras, sin desmerecer, por supuesto, El Clavo o El fantasma de Doña Bonita, que a mí particularmente me encanta, Sí, La calle sin sol es una verdadera maravilla. O sea sí, sí. y además que creo que es una película que le echó mucho valor rodarla en el tiempo en que la rodó, ¿no? Sí, sí. Veo que él Porque, que claro, tenía mucha habilidad para eludir la censura, porque es que yo también estuve hablando con Rafael, con Fernando Alonso de Barahona, que es el otro experto en Rafael Gil,
que también le gusta Sí, sí. mucho ese cine, y me decía, dice, Sí. no es que llegase censura, es que o sea, él decía, la censura era mínima de algunos detalles muy poco importantes, pero que como Rafael Gil también tenía mucha habilidad, pues sabía torear un poquito para eludir la censura de una manera bastante hábil en Claro, algunos momentos. efectivamente. De hecho, pues hay muchas películas que tuvieron ciertos problemas de censura, ¿no? Como, por ejemplo, La Fe, porque era un tema muy peliagudo, Sí, sí, ¿no? es verdad. Hablar, por ejemplo, del tema de la religión, ¿no? De que el personaje de Amparo Rivelles se enamore de un sacerdote, pues la verdad es que era bastante peliagudo, ¿no? Sí, Que sí. incluso la propia novela de la que parte, pues también tuvo sus problemas, Sí, ¿no? pero En su tiene algo tiempo, de ¿no? De verdad, censura. ¿eh? Tiene algo de verdad porque a un sacerdote de Jaén, que se llama Pedro Sí, Poveda, que es santo, le sí. quisieron cargar el muerto ese, durante el San Benito ese, durante un tiempo, y se tuvo que ir de la ciudad porque él no quería nada con ninguna mujer, pero le metieron ese bulo y por lo visto se tuvo que salir por patas de allí para que no le metiesen en un lío. Claro, claro, por eso era bastante delicado y entonces en un tiempo en que bueno, España era muy católica, pues por ejemplo un tema de estas características había que Era tratarlo difícil. con, en fin, Sí, con mucho tino. Después también las negociaciones que haría Chile entre bambalinas, que serían muchísimas para eludir lo que estamos hablando de la censura, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando he accedido a la documentación que está en el Archivo General de la Administración vamos, el archivo del expediente y demás, sí, claro, hay muchas notas en cada uno de los visionados que hacían los ponentes de la censura, ¿no? En el guión previo, una película una vez realizada. Entonces hay muchas notas donde intentan que la película quede, pues, en fin, la parte un poco más dura y te quita la del medio. sí, sí. Porque claro, si no es que tú no te vas a estrenar, o si se estrena al final va a tener muchos problemas, ¿no? ¿Y qué cosas curiosas has encontrado en el archivo ese? ¿Qué has encontrado en el archivo ese así como muy interesante que llame la atención? Porque En el, no sabía que se podía acceder a ese tipo de archivos. Claro, en el archivo de General de Administración que está en Alcalá de Henares, pues vamos, eso es público, puedes Sí. acceder a todos los expedientes de todas las películas que se realizaron, vamos, primero durante el franquismo, además incluso acceder al tema este de censura y demás, Sí, y después también a partir del año 75, pues sí puedes acceder o sea, calificaciones, vamos, calificaciones de o sea, para el tema de las edades y sí, demás. sí, Sí, el sí, tema de sí, edades y demás, sí, pues claro, ya no es censura, porque la censura se supone que ya se eliminó, ¿no? A partir del año 76, si no recuerdo mal, sí, pero claro, si existían o sea, unas reuniones para sí, calificar las películas por edades, etcétera, etcétera. Entonces sí, eso sí. también puedes acceder. Y la verdad es que está bastante interesante. Así hago de pronto alguna anécdota, pues no sé, tendría que hacer memoria, no sé decirte ahora mismo. Hombre, sí es verdad que, por ejemplo, Gil, sí he visto que en los años 70 sí participó como ponente pues en algunas peliculitas, en cortometrajes, en algunos programas de televisión de Nodo incluso, ¿vale? Donde las calificaba, en fin, algunos sí que ha participado Sí, a un nivel inferior, ¿no? No es que sí, fuera sí. como miembro, ¿no? Evidentemente no fue miembro de la comité de censura, pero sí de comité de calificación, ya te digo, en mi descubrimiento sí he visto algo donde Rafael Gil se aparecía como ponente. Sí, en mi lectura he visto que Rafael Gil también, el problema que tuvo Rafael Gil fue el problema de su hijo, que se murió un hijo bastante joven y eso le afectó, pero Sí, podía haber perfectamente trabajado en Hollywood. ¿Tú qué crees? Porque además, ya que estamos hablando del Quijote y te presenta precisamente con el tema del Quijote, pues este señor, sí, una de sus películas, concretamente la del Quijote, que es una auténtica maravilla, se encuentra en un museo importante de Nueva York y, sí, y además el hijo de Rafael Gil, que creo que también se llama igual, pues dice sí, que sí, como lo digo, Rafael, sí. cuando se hizo la adaptación del Quijote, todas las frases que aparecen en la película están sacadas del Quijote, o sea que no hay nada inventado. Sí, sí, la verdad es que es una adaptación muy fidedigna. Y, por ejemplo, si la comparamos con otras versiones, pues la verdad es que esas otras versiones, la mayoría, muchas de ellas palidecen ante el clásico de Hill. O sea, por ejemplo, hay una de Peter Jake que vi no hace mucho, del año 2000 creo, que es con John Lithgow
de Don Quijote, Sí, y la verdad que es una... Vamos, que si la ves, me parece que es increíble cómo de alguna forma satiriza el personaje, bueno, para mal, ¿no? Desde sí, mi sí. punto de vista. O sea Y, que estamos años luz de lo que hizo Rafael Gil. sí, sí. Lo que Y pasa es que, claro, muchos le criticaron que era demasiado literario, ¿no? Que sí, era demasiado encorsetado y demasiado atado al texto de Cervantes, ¿no? sí, Bueno, sí, ahí un poco también estoy un poco en desacuerdo, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, el hecho de haber trabajado en Estados Unidos, pues no lo sé, es complicado. Desde luego él tenía amistad con, vamos, con grandes directores de Estados Unidos, por ejemplo, Frank Capra, eran amigos, en fin, tenía relación y, vamos, de hecho, cuando llegó a los acuerdos de distribución con Paramount, Sí, a partir de los años 60, pues tuvo ocasión de trabajar con algunos actores de Hollywood y demás, ¿no? Por ejemplo, en La mujer de otro trabajó con Martha Hyer, sí. que era la mujer de, de Hal Wallis, que Ah, era vamos, el gran productor, ¿no? De la época, ¿no? sí. De Paramount, ¿no? Entonces, esa posibilidad de esos acuerdos con Paramount hizo que en un momento dado pudiera acceder a trabajar con una actriz tan consagrada como, que no solamente porque fuera la mujer de Hal Wallis, sino que además era una actriz consagrada porque había trabajado en Como un torrente, por ejemplo, o Los cuatro hijos de Katy Elder. O sea, Sí, que era una actriz bastante consagrada. Y después, el tiempo que eso también muchos no lo saben, ¿no? Que ejerció también como productor, ¿no? Y produjo películas, por ejemplo, increíble, pero produjo una película de John Sturges, que es Caballos Salvajes, con Charles Bronson, por ejemplo. ah, mira. O sea, Sí, sí. sí, 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 eso es el año 70, ¿no? 72 creo que es. Bueno, la verdad es que en un momento dado podría haber... Yo creo que si él hubiese querido, las conexiones las tenía, ¿eh? Las Sí, sí. conexiones las tenía para haber hecho alguna cosita en Hollywood. Y además Después que tenía... sí, Además que he visto que tiene que ha recibido muchos premios importantes de tanto de festivales como premios internacionales, sobre todo de la Iglesia. Sí es verdad que ha recibido muchos premios porque claro, su cine religioso sí, era muy potente porque está El canto del gallo, está por ejemplo La fe como tú claro. decías, La guerra de Dios que es un peliculón y otro peliculón para mi gusto es Nuestra Señora de Fátima que creo recordar que tuvo una adaptación por parte de Estados Unidos unos años después. Yo creo que es Sí, sí, que Estados Unidos fue coetánea. copió a Rafael Gil. Sí, no fue coetánea. Sí. Si no recuerdo mal, no sé si fue del mismo año, un año después. No sabría decirte ahora mismo, pero que fue del 51 creo que fue, si no recuerdo mal. La de Gil creo que era del 50, si no me falla la memoria. Y de esta Entonces, puede ser, sí, sí, que fuera inmediatamente después. ¿Y qué nos puede Y decir, después, por bueno, por ejemplo? ejemplo, sí, la Guerra de Dios es una maravilla. A mí Sí, sí, personalmente sí, me encanta. De hecho, ganó el primer premio que se concedió en San Sebastián, el recién creado, lo ganó la Guerra de Dios. Y sí, después en sí, Venecia también, o sea que fue la verdad que fue muy bien, ¿no? Aparte también después premios del Círculo de Escritores Cinematográficos ganó muchísimos premios. sí, sí, Vamos, que Gil tiene muchos premios también de tanto él como la gente que trabajaba con él del Círculo de Escritores Cinematográficos sí. y después los premios que se conceden anualmente en el cine español, ¿no? Entre los años 40 y 50, pues aquí tiene varios y ya digo, muchos de los actores, decoradores, directores de fotografía que trabajaban asiduamente con él. O Y sea, con, que no solamente lo ganaba él, sino que también posibilitó que lo ganaran los suyos, ¿no? y con respecto, por ejemplo, a Nuestra Señora de Fátima, ¿qué te llama la atención de esa película? ¿Qué es lo que más te gusta como cine religioso? ¿Por qué podemos estimar o recomendar a nuestros oyentes que también la vean? A mí particularmente también me gusta bastante. Sí, bueno, a mí me gusta mucho, me gusta cómo aprende ese espíritu, ¿no? Bueno, esa fe, ¿no? Y yo creo que, ¿no? Que decía, por ejemplo, no sé ahora mismo quién lo dijo, tendría que echar memoria, pero creo que fue algún prelado o algún obispo que comentó que la película de Gil, ¿no? Que la Nuestra Señora de Fátima había hecho más por la iglesia que pues, muchísimos sermones, ¿no? Sí, sí. En los púlpitos de la iglesia, ¿no? Y hombre, la verdad que sí, porque si ves la película te imbuye de una fe y de un espíritu, la verdad que totalmente trascendental, ¿no? Y la verdad que a mí me encanta, ¿no? El final es maravilloso, en fin, el hecho de cómo está rodada, ¿no? Sin grandes efectismos, en fin,
los actores están todos fenomenales, los niños. La verdad es que es una película que a mí también me gusta mucho, ¿no? Sí, aparece mucho, por ejemplo, en esa película aparece Vicente Escribá y también a mí me ha llamado la atención, sobre todo, la cantidad de actores que buenísimos que han participado en sus películas y que son estrellas internacionales, como el caso de Fernando Rey. Además, también como cuentan muchas anécdotas, que eso quizás es lo más entretenido también de los libros de cine, que cuenten su anécdota, porque así es más fácil quedarte con la idea. Pero, por ejemplo, Sí. Paco Raval cobraba 150.000 pesetas de la época, que era un pastón, porque incluso ahora Sí, sí, sí. con 150.000 pesetas, no te digo que se pueda vivir, pero se puede sobrevivir. Pero en esa época tendría que ser casi un sueldo casi hollywoodiense, vamos, es una barbaridad. Sí, sí, totalmente. Lo que sí te voy a contar un poco una anécdota, que a mí estas cosas sí me hacen gracia. Hablando de anécdotas de libro y tal, pues simplemente comentarte que cuando me propusiste esta entrevista, pues ha dado la casualidad, porque yo soy de Córdoba, pero ha dado la casualidad que estoy ahora mismo de vacaciones y estoy en Águilas. Ah, O sea claro, es la patria chica de Paco el Rabanne, ¿no? Paco Raval, eso Y es, sí, ayer sí. Sí, sí, sí. Y ayer precisamente estuve en el centro de interpretación de Paco Raval en Águilas, que lleva abierto desde enero de este año. Y bueno, la verdad es que es una sensación bastante agradable, ¿no? Bueno, claro, en el centro de interpretación pues habla más de sus conexiones con Buñuel, con Saura, por ejemplo, y con Rafael Gil pues menos, pero sí salen algunas fotografías de rodaje y tal, de por ejemplo Sangre en el Ruedo, eh, del Canto del Gallo, de la Guerrilla, en fin. Es curioso, ¿no? Y la verdad es que, porque la verdad es que dentro de que tenían dos ideologías totalmente contrapuestas, tanto Raval como Gil, ¿no? Eran íntimos amigos. Y de hecho, incluso Gil le produjo algunos de sus cortos que realizó a finales del año 70, fueron producidos por Gil, ¿no? Sí, sí. Que eran íntimos amigos, ¿no? Y bueno, y con Fernando Rey, sus primeras oportunidades como actor principal se las dio sin duda Rafael Gil, ¿no? Desde Tierra Sedienta, por ejemplo, La aventura de Juan Lucas, Mare Nostrum, o sea, fueron oportunidades que le dio Gil porque veía que tenía potencial. Que estábamos hablando de, bueno, y después de lo que ha sido Fernando Rey, ¿no? Que Sí, tenía un sí. potencial tremendo. Sí, sí. Luego, en cuanto al cine anticomunista, por ejemplo, señalas dos películas, Murió hace 15 años y El canto del gallo, que a mí me parecen buenas películas, no solo por los argumentos, que creo que cuentan cierta parte de la verdad. Claro, la verdad tiene muchos Mm, ángulos, pero dentro de lo que cabe mm. cuenta muy bien las cosas, pero además no crea que los personajes, a ver si soy capaz de decirlo, hace que los personajes, tanto de un bando como de otro, o de una ideología como de otra, sean inteligentes, o sea, una lucha de inteligente a inteligente de una persona a otra, no tratando de caricaturizarlo. Esa es la sensación, por lo menos, que yo he tenido. Sí, sí, sí. Sí, sí, por ejemplo, en el canto del gallo, el personaje de Gerard Tichy, ¿no? Gerard Sí, Tichy, ¿no? Que es un poco el antagonista de Paco Raval, vamos, me gusta mucho, ¿no? Esa relación que hay ambivalente entre los dos, en fin, esa lucha entre el bien y el mal, ¿no? Pero que es verdad que, como comenta, que es muy con sus aristas, muy difusa, ¿no? sí, sí. Y me gusta mucho incluso como, por ejemplo, bueno, desgranando un poco la película y haciendo un spoiler, ¿no? En la parte final, ¿no? Pero cómo trabaja la luz o sea, en el final del Canto del Gallo para dilucidar ese bien y ese mal, ¿no? Como al final Paco Rabanne de alguna forma se ve imbuido, ¿no? Del espíritu divino, en fin. Y entonces la fotografía de Alfredo Fraile es estupenda, ¿no? Porque es muy narrativa, ¿no? Sí, sí. Para de alguna forma ayudar a esas intenciones de Hill para que quede clarificado, ¿no? Esa dicotomía, esa lucha eterna, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿no? La verdad Sí, es que sí. me parece increíble, ¿no? Y Como la, ayuda también a que nos demos cuenta de esa redención que ha habido de los personajes, ¿no? sí, y en cuanto al cine taurino, quizás esa sea la etapa más floja o tú crees que hay alguna buena, porque yo de toros Sí, en bueno, a mí España, quizá la que sí, más me guste es sí, la de Bagdad, la de una tarde de toros, pero las de Rafael Gil, bueno, me sí, parecen casi todas más o menos iguales. No tengo un recuerdo así de decir, mira, me ha gustado o no me ha bueno, gustado. El Litro y su sombra, que es su primera película, la verdad es que es una gran película, ¿eh? Sí, A mí me gusta particularmente mucho. Una cosa que tenía que hacía, eh,
o sea, que hacía Gil es que de alguna forma posicionaba a toreros como protagonistas de sus películas. O sea, no, o sea, tanto en el Litri de Sombra, ¿no? El Litri que ¿no? Miguel Báez, si no recuerdo, ¿no? Como Sí. está la generación de los Litri, yo creo que era Miguel No, Báez. mira, Eh, te digo que creo que va bien, pero además que creo que el abuelo de mi mujer tenía una firma del Litri, ha comido en la casa del Litri porque le gustaban mucho los toros. Creo que va pues bien. mira, Sí, sí. la verdad que, en Creo fin. que Ahora eso ese es más sería raro encontrarlo, desde luego. Y quien claro. diga que le gustan los toros, eso sí es más Sí, políticamente incorrecto. sí, 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 sí. Y Sí, bueno, sí, pero a mí el Eclipse de su sombra me gusta mucho porque es un poco como si fuera el relato oral, ¿no? Y como está rodado y como, en fin, y gracias también un poco al guión de Agustín de Foxá, ¿no? sí, Era poeta sí, y, bueno, de alguna forma ese carácter literario que lleva el guión, ¿vale? sí, Creo que es muy, muy interesante, ¿no? Para respetar esa tradición oral de los matadores de toros, ¿no? Como eso de padre a hijo, ¿no? La verdad es que ahí está muy bien. Y después, pues, el resto de filmografía taurina, pues, a mí particularmente, bueno, es interesante, pero por ejemplo, Chantaje contra un torero, pues, particularmente no soy muy fanático de esa película, la que está protagonizada por el cordobés. Currito de la Cruz, la versión de Currito de la Cruz de Pérez Lujín, pues sí me gusta más, dentro de que hay varias versiones, a mí la de Gil me gusta bastante. Y después Relicar, o sea, Sangre en el Ruedo es una película que me gusta mucho. Dentro del cine taurino yo creo que es una película que recomiendo. E incluso es curioso porque en la forma de rodar de alguna forma se siente influido por esta forma de rodar que tenía Sergio Leone con los primeros planos de los ojos y demás. Entonces eso lo ves durante la película, lo ves en ciertos momentos. sí, A mí me parece que esto es un poco Leone, ¿no? Que creo que sin saberlo con seguridad, pero yo creo que también a ver Cine Leone. Y después Relicario creo que es la más floja de todas. Además sí, sí. que personalmente creo que no se sostiene, la historia es bastante endeble, en fin, las interpretaciones, hay incluso fallos de récord, en fin, de continuidad. La verdad es que creo que es la que menos se sostiene de todas estas. Sí, sí. Bueno, ya que has dicho Agustín de Fossá, que Agustín de Fossá precisamente uno de los escritores mejores de la generación azul y además su novela precisamente Madrid de corte checa, que habla de la guerra civil, es una de las mejores que se ha escrito junto a la de Fernando Castro Delgado, que también que esa iría, la primera iría, sería como desde la óptica desde la derecha, el otro desde la óptica de la izquierda, y luego también una zona como intermedia, o como digamos decir, un poco de centro, sería Celia en la Revolución, que son más o menos las tres novelas más importantes sobre la guerra civil. Y ya Sí, para... pues ya tengo tarea, porque no la he leído. ¿Qué? ¿Qué? Que tengo tarea, que no Sí, la he sí, leído, si sí, me la sí. recomiendas, tengo Sí, tarea. sí. Sí tiene tarea, sí, porque la de Fernando Castro Delgado son 800 páginas y yo llevo 200 y me parece súper bien contar las cosas. Y, Ajá. y ya para finalizar, si te parece, yo había pensado en que hablásemos muy brevemente ya de las películas que tienen que ver con Fernando Vizcaíno Casas, porque yo precisamente me he leído algunos de sus libros, pero mi padre era un gran aficionado a los libros de este señor y la verdad que el humor sociológico es de los grandes humoristas sociológicos que hay en España, junto a lo mejor con Leo Harlem, que también últimamente me parece muy divertido en lo que se refiere a humor sociológico, pues yo creo que eran precisamente los dos mejores. Bueno, pues a mí la que más me llama la atención es la Autonosuya, sobre todo porque tuvo un carácter como profético. Cuando estamos hablando todo el día de que si en la comunidad autónoma de Cataluña hay que hablar catalán, que si en el País Vasco hay que hablar el euskera, tal y cual, Ahí era el farfullo, este hombre se inventó el farfullo y es que parece que está contando lo que está pasando en la actualidad ahora mismo. Me parece profética en ese aspecto. A lo mejor puede haber cosas que no estés de acuerdo, cosas que te parezcan de otra época, pero el tema del problema que ha habido con las lenguas lo refleja clarísimamente, pero hace 50 años antes. Y además ahora has dado en el clavo, nunca me has dicho lo del clavo y nunca me has dicho hablar de la autonosuya cuando, creo que fue ayer, antes de ayer, bueno, ya se está aprobando el uso de las lenguas, de todas las lenguas en el Congreso y demás, ¿no? Sí, bueno, en fin, ahí ya son cuestiones políticas. No sé si es una cuestión profética, yo ahí tengo mis dudas, sobre todo porque ya es algo que ya se veía con una fuerza muy grande ya en esos años. Sí, sí. En esos años se veía, en fin, entonces
ese problema autonómico, pues simplemente lo que se ha ido echando desde mi punto de vista, ¿no? Se ha ido echando, sobre todo con esta autonomía histórica, pues se ha ido echando más tierra, hasta hacer el problema cada vez más grande, ¿no? El problema cada vez, pues en un momento dado se nos va un poco de las manos desde mi punto de vista, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, en esa época el tema de los estatutos, pues los estatutos eran muy recientes, porque esta película del 83, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el País Vasco, creo que era 79, 80, 81, el de Andalucía, por ejemplo, era el 81, si no recuerdo mal. Entonces, el de Cataluña y Galicia, la autonomía histórica, pues también estos años, ¿no? Entonces, claro, eran problemas muy, muy palpables y bueno, yo sí veía que efectivamente, pues veía, pues, o sea, con la obra de Vizcaíno Casa y con la posterior adaptación cinematográfica de Rafael Gil, pues se veía que se intentaba explicitar también una cuestión que era muy candente. Lo que no sé hasta qué punto los espectadores, bueno, lo entendieron. Bueno, yo sé que hubo muchos problemas de distribución, desde las altas esferas políticas no se quería que esta película tuviera una amplia difusión. Hubo festivales como por ejemplo en San Sebastián, o que cuenta el propio Vizcaíno Casa, Rafael Gil, que prácticamente pues, les vetaron, ¿no? Tuvo bastantes problemas, ¿no? En ese sentido. Bueno, era una película incómoda, incómoda. Incluso el propio Alfredo Landa, cuando han pasado los años, en su biografía, no sé si fue autobiografía, si no recuerdo mal, leí que era una película de la que renegaba totalmente. Que renegaba, que le pareció interesante la obra de Vizcaíno Casa, pero que la obra de Gil, pues todo lo contrario. Bueno, yo también un poco así discrepo de esa opinión, porque muchas veces, como tendemos lo políticamente correcto, cuando pasan los años, pues hay cosas que uno ha hecho que considera que a la vista de las circunstancias actuales no es la correcta y tal, pues intenta de alguna forma desentenderse de eso y explicar por qué lo hizo, justificarse y tal, y si hace falta incluso renegar de eso, pues yo tampoco lo entiendo, porque al final nuestras vidas, yo creo que la vida de todos son vidas pues con nuestros, o sea, con muchas aristas y con muchos movimientos y muchas formas de pensar, y yo no soy yo con 25 años que con 50, o sea, que hay una base sobre la que vas trabajando y vas cambiando y tal. Entonces, si él consideró en ese momento, porque él el guión lo leyó y la obra la leyó y sabía de qué estaba haciendo, entonces realmente criticar eso, pues tampoco lo veo conveniente, ¿no? Pero bueno, yo por lo demás, sí, perdona. Sí, y una última pregunta. ¿Tú cuál crees que es mejor, la adaptación de Galdós de la Duda o El abuelo de García? Que creo que hacen referencia a la misma obra de... Sí, bueno. Sí, bueno, a mí me gustan las dos. Las dos, ¿verdad? Sí, a mí también. Sí, las dos me gustan mucho. La Duda de Gil me encanta. A ver, fue una maravilla. Además, creo que incluso los dos abuelos, tanto Fernando Rey como Fernando Fernández Gómez, lo hacen de forma espléndida. Sí. O sea, bueno, que incluso Fernando Rey ganó también el premio de interpretación en San Sebastián. Los dos muy bien, tampoco me gusta... Bueno, son dos versiones distintas y dos versiones igualmente válidas. Sí. Lo que sí es verdad que el hecho de que exista la versión del abuelo de Garci no debe hacer olvidar que hay una versión magnífica de Gil. Eso muchas veces es lo que nos pasa, ¿no? Eso que obviamos todo lo demás. Sí. Bueno, oye, pues mira, échale un ojo también a la de Gil, ¿no? Bueno, pues Juan Ignacio Valenzuela Moreno, nos ha gustado mucho tu libro, Rafael Gil, La huella de luz, de un cineasta español, editado por Shangri-La. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por esta entrevista. Si te gustó esta entrevista o este podcast, quizá puedas recomendárselo a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.